Buen día, amigos. Buen día tengan todos ustedes este martes del mes de mayo. Mes de mayo con bastantes problemas en las calles. Ayer hubo una suerte de plantón que se convirtió en trancón. Y más tarde, a medida que avanzaba la tarde, pues entonces comenzaron a cerrar las vías. Las vías congestionaron el tráfico y la angustia se reflejaba en el rostro de la gente porque inicialmente se les había anunciado que iba a haber una suerte de plantón, pero no trancón, y la gente no tomó las provisiones. Ya en horas de la tarde, Maracaibo prácticamente era una ciudad desolada, los negocios cerraron, había mucha angustia y la policía extrañamente no estaba en los sitios de conflicto. En horas de la noche, yo creo que hay gente que no entiende que la protesta es pacífica y que mientras más pacífica y alejada de la violencia, mejor. Bueno, hasta se dedicaron a cortar algunos árboles para trancar las calles. Calles por donde no pasa el gobierno, por donde no pasan los policías. Pero no pasan porque están trancadas, ellos nunca pasan, porque ellos nunca tienen cómo ir a los sitios. O bien porque no tengan vehículos, o bien porque andan distraídos en otras actividades, a lo mejor no policiales. Y entonces quien sufre las consecuencias es precisamente el que por tener que alimentar a su familia tiene que trabajar en la calle. Esta mañana, anoche en la madrugada, una ambulancia que iba hacia un centro médico que está cerca de mi casa, le llegó a un tronco. Le llegó un tronco porque a esa velocidad y con un enfermo con dificultad no se puede parar en la velocidad. Bueno, desgraciadamente estas cosas pasan y el liderazgo tiene que estar pendiente de esas cuestiones. El liderazgo tiene que estar pendiente de los desbordamientos, porque esos desbordamientos no le hacen el juego al gobierno. Y si una cosa ha tenido la oposición buena, ha sido que no le ha comprado la violencia al gobierno. Los ha ido derrotando, les ha ido quitando la iniciativa, la razón, la calle, la política, precisamente porque no le ha caído en el juego de la violencia. Juego de la violencia que está montado, selectivamente elaborado, para generar desconcierto y frustración y desesperanza en la gente. Pero a medida que pasa el tiempo, seguramente por desesperación, o porque grupos radicales creen de verdad, se sienten realizados cuando en la calle queman un caucho, sienten el olor de la candela, del caucho y de las cosas, o de la basura, creo que se sienten mucho mejor. Creo que la dirigencia opositora debería tener claro todas estas cosas, no solamente en Caracas, sino en todo el país, para saber para dónde va esto, pues. Yo creo que el gobierno las tiene todas consigo, pero no hay que facilitarle las cosas. Por cierto que la Guardia Nacional me cuentan que en Margarita pusieron, no sé por qué, porque de verdad que Chávez poco tuvo que ver con Margarita. Y seguramente en Margarita habrán algunas estatuas de Arismendi y de Elisa Cáceres y de Santiago Mariño, porque ¿por qué no? Pero resulta que, y bueno, obviamente que la de Bolívar, ¿no? También la de Sucre, que era país cercano, ¿no?, a nosotros. Pero la de Chávez, ¿qué le dice una estatua de Chávez a Margarita? Que Chávez hasta acabó con el Puerto Libre. Chávez empobreció a Margarita. Y lo último que hizo fue dejarle un general como gobernador, que en realidad lo que se hizo fue que se coronó. Me dicen que el tirano Aguirre, cuando llegó allá a Margarita, también se quería coronar. Y algunos mamadores de gallo de allá de Margarita me dicen que la corona que se puso en el matrimonio Mata Figueroa era la misma que por años estuvieron guardadas en el tirano, para que con esa era que se pensaba coronar el tirano Aguirre. Bueno, ayer me cuentan que en Margarita la Guardia Nacional, para que la gente no se acercara a la estatua de Chávez, lanzaron por la calle, a la estación de Aguas Negras, lanzaron por la calle, con toda su carga de contaminación. Yo no lo quería creer, pero gente de allá me dijo que sí, lo habían hecho. Para evitar que tumbaran la
O sea que llenaron no, el pedestal de... No, cerca de allí, imagínate tú, quién se acercaba a ese lugar. Bueno, no había que derramar las aguas negras para que los olores fuesen nauseabundos, pero lo hicieron. Igual ayer fallecieron 2 muchachos, uno que nació en la Revolución y otro señor que murió también con tiros. Sin embargo, el señor ministro dice que Venezuela está en paz. Y entonces uno lo que entiende de allí es el cinismo del gobierno, la burla del gobierno, que sabiendo que los venezolanos lo que están hoy es pidiendo que se vaya el gobierno, este gobierno por malo. Es un gobierno malo, no malo por cruel, sino malo por ineficiente. Pero también por cruel. Sí, pero no malo solamente por cruel, sí, sino por ineficiente. Sí, está bien que estuvieran comprando tiempo, pero ¿para qué? Para poder negociarse, para poder tomar los dineros del petróleo, será para eso, porque nada más. Fíjense que ayer, y eso fue, y es la verdad lo que yo pensaba reseñar hoy, después que Maduro hizo un intento por crear la constituyente de las vacas, porque Maduro montó la constituyente comunal, la constituyente militar y habló con una vaca para la constituyente vacuna. Vacuna, sí. Bovina, más bien. Como bovina, ¿no? Sí, la constituyente bovina. Y entonces ayer un sector importante de esa gente de la constituyente en Chachopo salieron a manifestar. Y entonces que decían ¡mut! Sí, los bovinos. Los bovinos. ¡Mut! Entonces, bueno, yo creo que esas no van yo creo que ya no van para la constituyente. No van para la constituyente. Dicen que van a llevar unos chivos colorados que trajeron de Curazao. ¿Sí? Sí. Porque como son chivos rojos. Y además dicen MEP. Y el MEP forma parte del gran pueblo patriótico. El pueblo patriótico, sí. Pero por lo demás no creo. Mira, ayer yo de verdad que sentí un gran dolor por mi país. Porque llegó al poder gente que no quería, que esa izquierda nunca quiso al país. Chico. Esa izquierda es una izquierda, chico, apátrida, de verdad. Esa es una izquierda más pro-cubana y más pro-rusa, más pro-china que venezolana. Yo creo que no hay mejor calificativo que eso. Esa izquierda que nos gobierna es apátrida. Primero ha entregado la soberanía nacional a un país más pequeño, más pobre, dictatorial y además que nos ha penetrado hasta en los tuétanos, en áreas que son sumamente importantes y sensibles. Es decir, esta es una izquierda apátrida que le entregó la soberanía popular y la soberanía nacional a Cuba, a China y a Rusia, sin nada a cambio, exceptuando algunos dólares que se han perdido en el horizonte. Y uno se pregunta, chicos, la solución a van más de 40 muertos allá. Estas muertes no se le pueden achacar a Julio Borges y mucho menos a Leopoldo López, que está preso en Ramo Verde. Estas muertes tienen una autoría material e intelectual muy determinada, muy determinante. No sé a quién se la van a achacar ahora, ya se oyen los rumores y se escucha ya el ruido de que Julio Borges es el responsable por estar convocando a nada. Hay que leer el artículo hoy de Elías Pino Iturrieta un poco para pensar y reflexionar sobre la naturaleza, el movimiento y el carácter de este proceso que se abre con las manifestaciones desde abril hasta ahora. Iturrieta dice que esta es una verdadera rebelión popular como no tiene antecedente en la historia del país, porque incluso llega a decir que el bravo pueblo que está en el himno nacional hay que ponerlo en remojo, porque el pueblo venezolano nunca ha sido rebelde, siempre ha aceptado supinamente el mando de los mandantes. Que Gómez se murió porque la próstata se atravesó en su camino. Que Pérez Jiménez se fue, que no fue ninguna rebelión popular que nos sacó. Y así sucesivamente va haciendo una descripción, un recorrido histórico por los movimientos más estelares de la política venezolana para señalar que el pueblo no tuvo nada que ver con esos cambios, exceptuando el de ahora. Y señala que hay una verdadera rebelión popular. Ahora,
Si Chávez en el 92 hubiese tenido el apoyo de este proceso que está en las calles, obviamente las cosas hubiesen sido totalmente diferentes allá para acá. Eso se hubiese impuesto la dictadura definitivamente, con la anuencia total del pueblo en ese momento. Pero hoy hay una rebelión popular donde el 86% del país le está diciendo a Maduro que ya basta, que ya está bueno, que hasta aquí llegamos, que hasta aquí te acompañaron, porque tú eres incapaz, ineficiente, inefectivo, y en aspectos más o menos oscuros que se irán a investigar después que ustedes se vayan. Fundamentalmente claro. La corrupción. Sí, fíjate tú, por ejemplo, cómo y eso nos lleva a otro punto ya alejado un poco de las protestas en el país, que tienen que ver con los dineros que dice la señora Mónica Maura, publicista y parte importantísima de la campaña del presidente Chávez, y seguramente también de la de Maduro. Que dice ella que ella Maduro le entregó 11 millones de dólares por su servicio, que Maduro era un tipo desconfiado y que el dinero se lo entregó en efectivo a ella para evitarse inconvenientes y tal. De eso no se habla nada en el país, de verdad. Pero ¿por qué no se habla nada en el país? Probablemente porque con las condiciones que tenemos ahora, quizás nadie se atreva a decir estas cosas. Y muchas cosas pasan por debajo de la mesa, ¿no? Sí, pero resulta que hoy trae la prensa internacional, ya yo tenía la información desde hace tiempo que había tomado de la prensa argentina, que las muy solidarias, las muy luchadoras, las muy entregadas al amor, a la paz, y por qué no a la revolución y al socialismo, las muy queridas Madres de Mayo, que ahora hay las Madres de Mayo y las Abuelas de Mayo. Las Abuelas de Mayo. Pues las Abuelitas de Mayo o las Madres de Mayo de la Plaza de Mayo, nada más y nada menos se birlaron 13 millones de dólares. Pobrecita la abuelita. Que le dijeron que las pidieron para hacer unas construcciones de unas viviendas y ellas junto con sus cómplices las desviaron para otro sitio. Y seguramente va a venir alguien a decir, pobrecita las abuelitas de Mayo, de la Plaza de Mayo. Pero es que las abuelitas de la Plaza de Mayo tienen la mano caliente. Tienen la mano caliente, la misma mano caliente de los señores Kirchner, que no contaban el dinero, sino que lo pesaban. Era tanto lo que tenían que pesaban el dinero en bolsas negras, según contó una de las amantes de Kirchner. Pero mira, todo lo del amante de Kirchner se vino a saber una vez que Néstor muere y Cristina la quiso sacar del juego a ella. Y lo de la señora esta de las abuelitas y madres de Mayo, muy socialistas, muy revolucionarias, muy solidarias, muy amorosas, pero con la mano larga, 13 millones de dólares nada más. El juez le dice que expliquen dónde está. Y a las Madres de Mayo, a esas madres, ahí le pusieron una cautelar a 14 millones de dólares de las madres, que las madres tenían también. De su cuentecita corriente. De las cuentecitas de ellas, sí. Sí. Entonces digo yo, ¿será que cuando todo esto pase, que va a pasar? Esto va a pasar, claro, si es que hasta las vacas se rebelaron. Yo cuando vi las vacas ayer, mire, yo sé que en Venezuela los venezolanos estaban en la calle, pero cuando yo vi las vacas ayer, que fueron por su cuenta, que nadie las llevó, y que incluso en combinación con los ganaderos, pudieron ayer dar más leche que la normal para que la gente tomara leche en el ambiente. Entonces digo yo, si las vacas salieron a protestar ayer, unas vacas que se les ofreció de todo, porque a falta de votos, mejor, buenas son las vacas. Entonces, digo yo, cuando esto pase, entonces comenzaremos a saber lo que muchos suponemos que, dígame, por ejemplo, ¿cómo hace uno para esconder un avión? A menos que sea un helicóptero de la Fuerza Armada que se pierda por casi 6 meses y no se consiga, ¿no? Pero los yates, las casas, los dineros. Los dineros contantes y sonantes también es muy difícil. Dineros mal habidos, además. Porque un tipo que nunca tuvo fortuna, y que a los que tampoco tuvimos fortuna,
que nos tocó que enviar a nuestros hijos a formarse en el exterior, en carreras que pudieran ayudar al país, nos costaba tanto conseguir el dinero en préstito, ayudar a nuestros hijos en el exterior para que estudiaran y se vinieran a Venezuela. Y lo fácil que es para algunos tener hijos viviendo en los principales barrios de París o de Australia o en Estados Unidos, ¿verdad? Y tengo que decir que se ven bien, chicos, porque los revolucionarios feos se quedaron en Venezuela, pero las revolucionarias estas, las hijas de los generales, las hijas de los alcaldes, las hijas de los diputados, las hijas de la... Oye, no, me podrán decir cualquier cosa, pero bonitas son. Sí, Muchachos, sí, dígame, ayer vi a Tato. ¿Quién es Tato? ¿No te acuerdas de Tato? Ah, Tato, Claro, chico. el nieto. El nieto favorito de José Vicente. Muchachos, Tato está hecho un hombre, chico. Ya debe ser un muchacho grande ya, ¿no? Y yo pensé que... ¿Y dónde está? No está en ninguna parte. Se tiene su avión y va y viene y compra. ¿Cómo se llama? ¿Tato o Tatú? No, Tato. Tato es el hijo de Totesau. De Totesau. Claro. Entonces, y digo yo, porque yo sabía que el hijo de Andrade tiene caballo. Es jinete. Yo no sabía que todos los demás, y qué bonitas son las hijas de Jofreda, chicos. Sí, ahora claro. Y hasta la jueza esta que dijo que ella no tenía nada que ver en Weston, y resulta que no tiene nada que ver con lo de Capriles, pero tenía una notaría en Caracas que era donde se hacían todos los guisos y ella cogía su parte. Porque ella se casó con un capitán que tenía sus contactos. Entonces, cuando los consiguen en Don Pan, por ejemplo. Don Pan. Y entonces, pidiendo un quesito guayanés. Ah, porque se come quesito guayanés. Sí, ahí se come de todo, queso guayanés. No come cisneros, bollitos pelones allá en Madrid, chico, en el Paseo de la Castellana, en el Café Murillo. Y mandoca, y tequeño. Ya está bueno. Ah, bueno. Ya. Entonces el tipo llegó a pedir su quesito guayanés. Y entonces un tipo que estaba en la barra voltea y lo mira y le dice: ¿tú no eres el ministro de banca de Chávez? Y el tipo dijo así: ¿quién yo? Sí, tú mismo. Y estaba acompañado, ¿no? Bueno, él estaba acompañado porque uno siempre va acompañado. ¿Quién yo? Sí, tú. Entonces el tipo le mandó a poner un pan, pero un pan que ya los que no se ven en Venezuela, pero relleno de jalapeño. Eso pica. Eso pica. Y después, no pica sabroso. No, señor, y después, no pica sabroso como pica Pancho. Y al otro día de ardor. Bueno, entonces resulta que el hombre, pobrecito, mientras estaba masticando, porque no podía botar el pan, porque el que bota el pan ahí lo llevan preso. Sí. En la mesa. Ahora, fíjate, esos casos son extraordinarios, porque aquí, incluso hay un artículo hoy, no sé dónde lo leí, que dice: pongan cuidado con ese odio que anda por allí. Entonces la gente tiene esa doble moral, porque hace una crítica terrible a esa gente que grita improperios a los hijos y a los muchachones que se han enriquecido en Venezuela, y que, mira, después de tanto hablar contra el imperialismo y el capitalismo salvaje, resulta que donde viven, donde disfrutan, donde se la pasan bien, donde gozan una bola, resulta que no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa, porque en verdad ellos no tienen la culpa. Son sus papás, sus tíos, sus abuelos. Y entonces se ha armado una laraca en el país sobre eso. Y uno no lo justifica. Es decir, nosotros, yo estoy seguro que ni Francisco ni yo vamos a ir allá y vamos a ver a la hija de Padrino López y la vamos a insultar. No está en nuestra naturaleza. Pero de verdad que la gente está indignada, está irritada, porque hay gente que vive en refugios y son refugiados económicos. Y refugiados económicos porque no tienen quien les dé una locha, porque se fueron del país buscando un mejor futuro, porque se fueron perseguidos, porque se fueron hastiados y hartos de la situación. Y esos no tienen derecho a ponerse bravos porque no es humano, pues, ¿no? No es humano decirle cualquier cosa que se le venga a la lengua. Lo que sí es humano es, por ejemplo, que en Venezuela a los muchachos que están presos se les dé espaguetis con excremento. Eso sí es humano. Porque se están alimentando, los están alimentando, pues. Pero tú no le puedes decir ni siquiera: ¿qué haces tú aquí en Weston? Cuando tú dices que Venezuela es un paraíso y este es el imperio del mal, aquí huele a azufre. Se lo pueden decir,
Se lo pueden decir. Ahora, yo no he escuchado a nadie, porque ayer me decían en una entrevista, me hicieron una entrevista y me decían que qué opinaba yo sobre que algunos venezolanos habían amenazado de golpes a gente de hijos de funcionarios chavistas o lo que sea. Yo no he escuchado a nadie en ninguna manifestación de esas que he visto videos y fotografías que se haya amenazado con golpes. No, hubo inclusive un embajador que se autosecuestró o que decía que había sido secuestrado y eran mentiras. Pero además con el descaro siguiente, que ese mismo embajador que se dijo secuestrado, le dio las gracias a la policía española por haberse portado también para impedir los desmanes que seguramente los venezolanos en cantidad de 500 o 600 protestaban frente a la embajada. Pero sin embargo, él, que le dio las gracias a la policía española, pretendió hacerle creer a los venezolanos que lo tenían secuestrado. No, que va. A él lo pueden secuestrar en las ¿cómo se llama? En las cuevas de Luis Candela. Ahí él lo pueden, una de esas cosas donde el café, donde va Cisneros. Pero oye, algún tablado de eso, ¿no? Algún tablado, pero no, yo no creo. Y seguramente que si lo secuestra es una andaluza. Puede ser. Sí, pero no, yo no creo que. Pero entonces resulta que yo no hago esas cosas, pero digo, un venezolano que está en el exterior, que la está pasando negra, y se fue de aquí cuando le decían que ser rico era malo mientras los tipos se enriquecían, y entonces resulta que ese venezolano que le daban unos dolaritos por Cadivi, no se los volvieron a dar más porque no hay, pero resulta que estos funcionarios de gobierno que fueron ministros y que los sueldos no eran tan grandes como para atesorar fortuna, puedan vivir tranquilamente, como por ejemplo el capitán, el general, el almirante de navío, no me acuerdo el nombre de él ahora, uno que está también allá. Y entonces digo yo, ¿cómo es que ese señor puede comprar casas por un valor de casi $1,5 millones, chicos? Bueno, otro que compró una casa por $16,5 millones. Entonces, pero eso no pareciera preocupar a nadie. Yo quisiera, por ejemplo, que este portento de dignidad llamado Ezcarrá dijera algo, porque ayer Ezcarrá también dijo que aquí no vaya a haber elecciones regionales porque la oposición no haya querido. Y lo dice con una tranquilidad de espíritu. Una tranquilidad tan gorda, ¿no? Sí, con una tranquilidad de espíritu. Por ahí, ayer yo estaba viendo un video de Ezcarrá que le decía, Chávez, ¿dónde quieres tú? Que es donde tú quieras. Nos vemos, Chávez, Miraflores, en Fuerte Tiuna, en BTV, para que veas que tú eres un usurpador. Oye, y entonces yo digo, pero ¿cómo se puede cambiar de discurso tan rápido? Porque, mire, a Ezcarrá le cuesta cambiarse la chaqueta. Pero no de bando. Y no porque no sea pulcro, sino porque cuesta, porque imagínate la chaqueta, con la chaqueta de Ezcarrá se puede hacer una carpa. Pero fíjate cómo son de las lo cosas. grande que es, digo. Pero fíjate cómo es la cosa. Él llamó a usurpador a Chávez. Y Chávez llamó a referéndum consultivo a ver si la gente quería o no quería este referéndum. Por lo menos cumplió con esa cuestión que está establecida en la Constitución. Resulta que ahora señala que no es necesario un referéndum consultivo. No, pero no solamente eso, sino que por ahí está, entonces, llamando a la rebelión. Igual como ahora el PSV dice que la conferencia episcopal son unos tipos, el diablo con sotana. Pero ahora dicen que ellos quieren que la conferencia episcopal participe de su constituyente, como diciendo, nosotros le dijimos a ustedes que estuvieran y no quisieron estar. Los mismos tipos que le quitaron las asignaciones a Fe y Alegría. ¿De acuerdo? Los mismos tipos que le han negado a la iglesia su rol protagónico en pastorear a sus fieles. Y que los acusa de cualquier cosa. Claro, entonces ahora resulta que quieren que vaya, entonces querían que fueran los partidos políticos, porque pareciera ser que hay un discurso hacia afuera como para decirle al mundo, mira, nosotros estamos interesados en que todo el mundo participe, pero esa no es. Si quieren hacer una votación, porque la constituyente es una votación, háganla libre, universal, directa y secreta. Y si quieren allí la mayoría, pues ganen, perfecto. Y si van a hacer las elecciones, la gente todavía dice, mira, que pueden ganar Guárico, que pueden ganar Apure, que pueden ganar Yaracuy. Barinas. Que no, ya no. Que pueden ganar Cogede. Bueno, quédense con sus 4 estados. Son más que lo que la oposición tiene ahora. Y seguramente por allí recuperan el poder, seguramente. Pero tienen que explicar dónde está la plata. Nosotros vamos a una pausa y en unos instantes regresamos con ustedes
para seguir conversándoles acerca de temas de tanto interés como, por ejemplo, que el hijo de Pablo Escobar, el muchacho marroquín, dijo que Frank Sinatra era el mejor vendedor de cocaína que tenía su padre en Miami. Ya regresamos. Amigos, seguimos con ustedes. Hoy Manuel nos puso la música de rigor, quizás porque... no, porque nos pasamos. Nos pasamos de tiempo. Nos pasamos de tiempo en el muy libro bien. anterior. Nos pasamos de tiempo, pero le quería decir que el hijo de Pablo Escobar, que se vio Marroquín. se vio obligado a tener que cambiar el apellido de su papá. Cualquiera, ¿viste? Por los inconvenientes que estaba recibiendo, pero él se ha empeñado en estos tiempos. Ahora, que ese tío tiene que se haya cambiado el apellido y después ella dice, yo soy marroquín, soy el hijo de Pablo Escobar. Sí, entonces él últimamente se ha dedicado pues a promocionarse, tiene un buen marketing y por supuesto acaba de escribir un libro y entonces el libro de este muchacho dice que la historia de los narcos le hace daño a Colombia y que él siempre estuvo al lado de su padre y que lo que está haciendo Netflix es una cosa que no es buena, que es mala, porque no recoge con claridad de lo que realmente pasó. Pero lo último que hizo, andaba por Miami promocionando el libro y dijo una cosa como esta, que Frank Sinatra era el mejor, tenía negocios con su padre y que era el mejor vendedor de cocaína que tenía su padre en Miami. Entonces digo yo, claro, yo lo vi en un portal que yo respetaba bastante. Digo respetaba porque después que leí eso, ciertamente que le perdí respeto. No voy a decir ni siquiera el nombre porque no vale la pena. Se hizo eco porque a Sinatra se le acusó de estar vinculado a la mafia y que por eso entonces no dejaba de ser más o menos interesante lo que el tipo estaba diciendo. Y yo me pregunto de verdad. Sinatra no residía en Miami, ¿no? No, vivió en Nueva York, chicos. Fui a Miami y seguramente en Los Ángeles cuando andaba en sus correrías artísticas, de actor y cosas de esas. Pero, bueno, y dice que era mejor vendedor de cocaína que cantante. Entonces, ¿cómo es posible que alguien le dé cabida a una cosa como esa? Que es un sinsentido. Porque hay interpretaciones de Sinatra que quedaron para la posteridad. Sí es verdad que Pablo Escobar quedará para la posteridad como uno de los grandes bandidos de la historia, sí, pero, no solamente de Colombia, sino del mundo. Claro, pero son famas diferentes. Son famas diferentes, pero ¿cómo olvidar a Sinatra, por ejemplo, por lo que le dio a la música, por su don de artista? Y quizás en su vida privada, en su vida, pues, como muchos de nosotros hayan tenido deslices difíciles de explicar, o difíciles de justificar, pero explicar sí. Pero que un muchacho de estos chicos que porque tiene el nombre de Escobar, el apellido Escobar, tenga el valor de señalar que no era que siquiera fuera un consumidor, sino que era el mejor vendedor de cocaína de sus padres, seguramente en las calles de Miami. De verdad que lo comento porque me dio mucha pena ajena con el portal, y mucho más con este joven, que debería quedarse callado y disfrutar lo que su padre le dejó. Porque yo no creo que toda la fortuna de Escobar se haya evaporado. No, de ninguna manera. Pero de verdad que a veces debería, ahora que hay todas esas discusiones sobre la posverdad y la mentira como arma política, y además la mentira como arma política, y además que corre sin mayores inconvenientes, y las redes, ¿no? Y las mentiras las convierten en verdades. Sí, y en las redes se colocan cada mentira que es increíble. Fíjate, por cierto, el doctor la ha pasado bien mal ahora. Sí, pero fíjate tú, por ejemplo, que el ministro Reverol, cuando todo el país reseñaba que había un problema y plantones y manifestaciones y tal, él dice el país está muy en paz. Entonces es una mentira de Reverol. Claro. Ahora yo no sé por qué construye una realidad a contrapelo de lo que realmente existe, porque decir que el país está en paz es una mentira del tamaño precisamente
mucho más grande que Reverol. Decir que el país está tranquilo es una barbaridad, porque todo lo vimos ayer, y además de eso, ayer mataron un par de personas. Una, Henry Ramos Alú dice que lo mató la Guardia Nacional de un disparo en la cabeza con un arma de alto calibre, porque tiene orificio de entrada y salida de su cráneo. Una cosa increíble. Es decir, mira, yo creo que la Guardia Nacional no va a poder recuperar su prestigio en mucho tiempo. Tendrá que hacer muchas obras para que la Guardia Nacional vuelva a recuperar el respeto y el cariño de los venezolanos, porque ha sido la punta de lanza en la represión, pero además con saña, con violencia, con maldad, como si hubiese sido entrenada en los campos de concentración del fascismo y del nazismo. Una cosa impresionante. Uno escucha el señor que viene en la tanqueta y dice, quítense malditos, que los mato. Y uno dice, ¿qué da sombra? Y dice, esto no puede ser un venezolano. Pero lo es. Bueno, pero tú no Pero tú no viste una formación de soldados entrenándose, pidiendo una daga para cortarle el cuello a los que estaban en la calle protestando. Claro, sí. Bueno, es que esa es la preparación que le están dando a los militares venezolanos. Es que tú crees que de verdad, cuando yo te digo que esa izquierda que dice gobernar Venezuela no tiene nada que ver con los venezolanos, porque eso es una izquierda invasora. Es una izquierda patria. No, es que el gobierno venezolano es un gobierno invasor. El gobierno venezolano, de tipos que nacieron en Venezuela, unos y otros no, ¿de acuerdo? Unos y otros no, se comportan como si fueran una fuerza invasora. Por eso odian a los venezolanos de nacimiento, por eso odian a los venezolanos demócratas, se comportan como si ellos fueran... Y por eso es que odian a los jóvenes. Claro, se comportan como si ellos fueran una fuerza invasora, la fuerza invasora, colonialista. Esos señores, policías y guardias nacionales y muchos políticos, son mucho más pro-cubanos, más cubanos que venezolanos. Por eso él odia a los venezolanos en las calles, por eso no le importa la destrucción del país. Por eso no les importó acabar con PDVSA para poder financiar las aventuras cubanas, para hacer más rico a Fidel Castro y a los Ortega. Eso es, lo que pasa es que ocurre que cuando los venezolanos votaron por Chávez, nunca pudieron imaginar que estaban votando por una fuerza invasora. Cierto que es así, por eso es que colonizan la Fuerza Armada, por eso colonizan todas las instituciones del país, porque en Venezuela el gobierno y los militares y la Guardia Nacional en particular, más la policía, se comportan como enemigos del país porque ellos no son venezolanos. Esta es una pelea de venezolanos contra extranjeros, contra unos extranjeros que son cubanos, y que lo más seguro es que cuando algunos de ellos se vayan para allá tendrán su nacionalidad cubana asegurada, con su pasaporte cubano. Porque si no, no hay explicación para que todos los días Venezuela comienza a perder su gente, lo más preciado, los jóvenes, para que la inseguridad nos tenga metido en las casas, para que hayan acabado con la industria, el comercio, PDVSA, con todo, con las instituciones. Es que lo que está ocurriendo con Venezuela es una destrucción total. Una destrucción total que tiene como objetivo la venganza de los Castro sobre Venezuela por habérsele resistido a sus intenciones en los años 60. Y estos señores que gobiernan lo hacen en función de los intereses cubanos. Actúan como punta de playa. Claro, son invasores. Estos señores que gobiernan son invasores al servicio del gobierno cubano, de la venganza de los cubanos. Los que gobiernan, lo que están haciendo es vengarse de los venezolanos por aquella derrota humillante que le dio el ejército venezolano de aquel tiempo a los cubanos en el Churucuto y a la guerrilla procastrista. Es que si no tiene explicación para que un militar en una tanqueta diga eso, o que los tipos pidan una daga para cortarle el cuello a venezolanos. O que un grupo de paramilitares digan plomo a la familia, plomo a la oposición, plomo. Entonces algunos se molestan cuando alguien critica que los hijos de Cilia Flores con los hijos de Maduro se entrenen en las cuestiones de paracaidismo en Los Roques. Eso es malo también decirlo, porque están atentando contra los muchachitos, contra los muchachos, o que por ejemplo alguien se indigne y diga que los que están presos en Estados Unidos son unos tipos que responden a los intereses del narcotráfico internacional, y si los condenan, entonces dicen que es el imperialismo.
Y que ha sido secuestrado. Como dijo Aristóbulo, que la protesta en Venezuela está financiada por países extranjeros. ¿Qué protesta? ¿Qué países extranjeros, Aristóbulo? Después que tú dijiste lo de la lumpia, cualquier cosa se te puede ocurrir. Y lo que están logrando en Venezuela es la indignación. Y entonces tendrán, mire, para que ustedes logren esto, si a lo mejor lo que quieren es desalojar de este país a los venezolanos de nacimiento, a los venezolanos de siempre, para poder entregar el territorio venezolano a sus patrones. Porque así como ustedes dicen que el resto de los venezolanos que los enfrentan son proimperialistas y pro-norteamericanos, ustedes no pueden ocultar, no lo pueden ocultar. ¿Son pro-cubanos? Son pro-cubanos. Son claro. Ustedes son, digamos, la avanzada de los cubanos para vengarse de Venezuela, de los venezolanos, para vengarse de Betancur, para vengarse de Caldera, para vengarse de Carlos Andrés Pérez, para vengarse de todos los venezolanos que gobernaron y no quisieron entregarse a los intereses cubanos. Si no, ¿cómo se explica que nosotros habiendo comprado un avión nuevo, el presidente de Venezuela vuela en Cubana de Aviación, que le entreguemos petróleo a diestra y siniestra a los cubanos para que lo vendan? Y que además le debamos. Que de paso le tengamos una línea de telefonía para que ellos tengan acceso a todo, para que Venezuela le blanquea capitales a los cubanos. Y si alguna vez los cubanos metieron preso al general Ochoa y lo fusilaron por narcotraficante, que lo hizo siempre bajo la égida de Raúl Castro, ayer nada más agarraron un barco con una cantidad enorme de cocaína y ya salió de Venezuela. Y resulta que los barcos cuando salen de un país, como en todas partes, tienen una requisa. Y hay muchos casos, como aquel célebre avión que aterrizó en Valencia, lo dejaron marchar y luego lo agarraron en España con una cantidad bastante grande de cocaína. Es decir, bueno, yo no estoy haciendo campaña, nada de eso. Lo que estoy poniendo al descubierto, lo que uno siente como venezolano, que ve que la Guardia Nacional, que le pagan su sueldo con el sudor de los venezolanos que trabajan, con los impuestos a los venezolanos. Entonces fíjense cómo dice el señor o cómo son capaces ayer de derramar las aguas negras en Margarita para tratar de alejarlos a los manifestantes de la estatua de Chávez, que por cierto, cobraron las estatuas como si fuesen de bronce y resulta que son de marmolina y cemento blanco. Más de cemento blanco que de marmolina. Ahora, de verdad que Venezuela, esto es un caso extraño, chicos, un caso para alguna teoría que todavía está por construirse, que un país como este le haya cedido totalmente su soberanía a un país menos desarrollado. Es una cosa increíble, es decir, nosotros hipotecamos nuestra democracia y la soberanía, la riqueza, se la hipotecamos a favor de Cuba. Una cosa, yo creo que es único en la historia. Un país más o menos más desarrollado, se abre y se entrega en bandeja de plata a otro país menos desarrollado, quien lo usa y lo utiliza hasta la saciedad. Notarías, registros, SAIME, CENIAT, Fuerzas Armadas, policías, Miraflores, todo está, inclusive los cubanos logran introducir ciertas prácticas culturales y simbólicas en el país que se enquistan en las oficinas públicas. Los paleros, el babalao, el ocultismo, son cosas increíbles. En las oficinas públicas nuestras está llena de gente vestida totalmente de blanco porque son candidatos a babalao. Una cosa impensable hace pocos años. Así que, mira, la destrucción del país viene por todos lados, por todos los costados. Y yo creo que es hora de darle un parado, es hora de darle un alto. Y que el gobierno tiene que reflexionar. Si ustedes son venezolanos los que gobiernan el país, deberían pensar en el país, deberían querer un poco el país. Y la primera reflexión que deben hacer es si deben continuar o no en el poder. ¿Para qué están en el poder? ¿Para qué? Uno está en el poder para
para expresar el interés general de toda la nación, no el interés particular de unos pocos, como hacen ustedes. Pasarán a la historia como eso, como los entreguistas, como una claque de gobernantes, ¿verdad?, que se entregó a esta pequeña camarilla militar cubana. Una cosa impresionante, claro, increíble, ¿eh? Claro, sí que no hay ninguna duda que las fuerzas que en el país deberían tener suficiente sensatez como para ver lo que está pasando, jueguen más a la destrucción del país que a su recuperación. Y eso solamente ocurre porque no responden a intereses nacionales, a los intereses de los venezolanos, sino a los intereses del gobierno cubano. Yo pocas veces había querido usar este tipo de argumentos, pero es que no me queda más remedio al ver la forma como se comportan, como cuando tú ves que en una democracia a alguien lo tienen detenido y no lo dejan ver el sol. Cuando en una democracia a un preso político le dan 35 días sin que pueda ver a su familia ni a sus abogados. ¿Y sabes por qué? Cuando la prensa toma como referente a una organización de derechos humanos y dice que a los presos les dan pasta con excremento y nadie sale a decir que eso es mentira, que debería ser mentira, cuando los jóvenes dicen que son torturados, cuando los obligan a hacer cosas que no hicieron y van a hacer para que comprometen a sus compañeros de lucha. Oye, eso no puede ser venezolano. De verdad, no pueden ser venezolanos, tienen que ser de otro lado. Cuando vemos cómo a Venezuela la roban diariamente, cómo se llevan la gasolina impunemente, cómo se llevaban, cuando en Venezuela había producción de bienes, se los llevaban para Colombia impunemente, cómo la Guardia Nacional los dejaba pasar, la gasolina, las gandolas, cómo son tan eficientes disparándole a una manifestación desarmada y son tan inútiles cuando pasan las gandolas llenas de gasolina para Colombia. ¿Ah? Sí, entonces, cómo son incapaces de investigar cómo se perdieron 35 mil millones de dólares en empresas de maletín, o cómo se pierden 11 mil millones de dólares de PDVSA y que no se le ocurre a ninguno de los diputados por lo menos alzar la voz y decir que es necesario abrir una investigación y castigar a los culpables. O peor aún, chicos, cómo el alto mando militar no pone su grito al cielo con esta violación flagrante de la Constitución Nacional al llamar a una constituyente que es realmente espuria. De eso se trata. Ahora, tú sabes que en los años 70 y 80, una de las discusiones más increíbles era si aquí había Estado Nacional o no. En la Escuela de Sociología yo recuerdo que nos enfrascamos en una discusión tan bizantina con ¿hay Estado Nacional o no? Bueno, es una discusión que nunca llegó a término porque uno decía, y lo decíamos en la izquierda, de que aquí no había Estado Nacional porque sus decisiones eran tomadas en el imperio, entre comillas. Pues bien, ahora podemos decir con seguridad que aquí no hay Estado Nacional, puesto que las decisiones más importantes, decisiones internas vitales para el país, se toman en La Habana. No hay Estado Nacional. Y no hay Estado Nacional y se desbarató el Estado Nacional. Eso sí es verdad, lo que decía Aristóbulo. Se desbarató el Estado Nacional porque le entregamos el aspecto más importante, la soberanía del país, a los cubanos. Aquí no hay Estado Nacional. Es decir, es una deuda y es una factura muy grande la que tiene que responder el chavismo. Por eso es que Cisneros, en un momento de lucidez, dice que el caso venezolano tiene que ser estudiado en función de Colombia, que es nuestro vecino más cercano, que Colombia ve con terror lo que está ocurriendo, porque eso significa que sus problemas se van a agravar por la cantidad de venezolanos que pudieran pasar la frontera. Los Estados Unidos, porque es de suponer que los Estados Unidos, como gran potencia universal, pudieran no agradarle que en esta zona del Caribe se instaure otro gobierno que responda más a los intereses de los rusos y los chinos que a los intereses globales de América. Y los cubanos, que son definitivamente los que tienen que ver. La sartén por el mango. Claro, chicos, mira. Y eso es que no es necesario y no tienen por qué molestarse, porque en el fondo la alta dirigencia del gobierno sabe que es así. La alta dirigencia del gobierno sabe que es así, incluso algunos que no son comunistas.
incluso algunos que no son castristas, pero no les queda más remedio que remar en el mismo sentido. Por eso cuando salen del gobierno, lo primero que hacen es lo mismo que hacen los cubanos, que se tiran en balsa a tratar de buscar una mejor vida en Miami. Estos no se van en balsa, se van en aviones con mucho real, pero se van de aquí porque Venezuela se está haciendo invivible. Eso es lo que ocurre. Nosotros los venezolanos sentimos que ya Venezuela es invivible, pero no, algunos no nos queremos ir y otros no se pueden ir, con el agravante que un día muchos van a morir de hambre, porque eso es lo que viene, porque Cuba nunca nos va a mandar alimentos, porque Nicaragua no nos va a mandar alimentos, porque Ecuador no nos va a mandar alimentos, porque Evo Morales prefiere alimentar a su gente antes que alimentar venezolanos, y por supuesto, y porque el petróleo nunca va a tener la misma fuerza que tuvo en el pasado, de tener $100 el barril para poder satisfacer necesidades que se le crearon al venezolano más allá de sus posibilidades. No recuperaremos nunca la agricultura, no recuperaremos la ganadería, no recuperaremos el comercio, no habrá recuperación de la industria y mucho menos de PDVSA con un gobierno como el de Maduro o alguien como Maduro. Lo que hoy está planteado es que ni con nada que se parezca al chavismo hay posibilidades de avanzar. Sí. Y eso lo sabe Padrino, y lo sabe Reverol, y lo saben todos ellos. Que no lo sepa Maduro, lo admito, porque Maduro puede ser un fanático, pero yo estoy seguro que Cilia Flores lo sabe, y estoy seguro que Aristóbulo Isturi lo sabe, pero el problema de Aristóbulo Isturi es en que Marina va a dejar el yate. Es la manguangua, ¿no? No, que el problema es que los yates hay que dejarlos en la Marina. Uno no se puede llevar el yate para la casa como se lleva el carro. Y esos yates hay que cuidarlos. Sí, porque han costado real, ¿no? No, porque uno se encariña. Sí. Porque, claro, cuando tú tenías la canoa que tú tenías, porque tú tuviste tu canoa. Sí. Una canoa con un motor fuera de borda, pero chiquitico ahí. Que cuando venía un pez grande, lo movía. Y entonces, claro, así te podía dar hasta mareo. Pero un yate de esos, Arenas, uno no siente que está en el mar. No, Arenas, uno no siente que está en el mar. Arenas, y es que en el mar la vida es más sabrosa. Bueno, justamente porque cuando tú estás en un yate, mira, Arenas, cuando vienen las olas, el yate sube y baja con suavidad. No hace, no es como en el ferry, que a mí me dan ganas de vomitar. No. Aristóbulo, cuando era muchachón, vomitaba. Iba para Margarita, vomitaba en el ferry. Se llenaba y García Carneiro también. Bueno, es que García Carneiro por otras razones. No, pero García Carneiro se mareaba en el ferry. Él iba mareado. No, pero se mareaba en el ferry. No, él empezó justamente a marearse, era para evitar el mareo que le producía el movimiento del ferry. Ya. Y después se acostumbró, y después uno se acostumbra, ya uno no lo para nadie. Pero Aristóbulo le daba sus mareos cuando te montaba en el ferry. ¿Y no tomaba Dramamine? No, y ahora no le da nada a Aristóbulo. Claro, porque el yate, tú me dices que es estable, ¿no? Sí, el yate es estable, sí. Ah, bueno. Bueno, esa gente tiene que disfrutar las cosas mientras dure, porque eso se acaba, hermano. Aristóbulo, eso se acaba y después la gente empieza a decirte, Aristóbulo, ¿te acuerdas? Y entonces comienza la rencilla, sí. Y las cosas, y después dice las injusticias que me están... No. Mira, hay una película muy vieja en Venezuela que se llama La Boda, por cierto. Bueno, pero cuéntalo después, lo de La Boda, porque vamos a ver comerciales. Arenas viene después a contar lo de La Boda. Donde hay una escena que se le va a repetir a muchos de ellos. Bueno, pues se hunde el barco, mi estimado capitán. Si el barco se hunde, bueno, algunos van a naufragar, a uno que otro lo repujará el servicio de guardacosta. Oye, por cierto, que el servicio de guardacosta de Aruba creo que fue el que se cantó a 26 venezolanos, una buena cantidad de venezolanos. Ayer hubo una votación en la OEA para convocar la reunión de cancilleres. Y 18 delegaciones votaron a favor de la convocatoria. Venezuela y otro país no estaban presentes. Hubo abstenciones, pero no hubo, solamente hubo un voto en contra, el de Nicaragua. Ya.
pero los demás votaron, se abstuvieron, no. Incluso se abstuvo Costa Rica, porque Costa Rica se abstuvo porque pensaban, querían que fuera más pronto la votación. La votación. Sí. Yo no sé de verdad qué ha ocurrido en la OEA. Creo que Almagro, la presencia de Almagro ha sido muy protagónica. Creo que ahí deben buscar alguna fórmula que permita pues que haya un acercamiento para poder salir de esto, porque nos estamos acercando aceleradamente a la destrucción del país. Claro, chico, pero a uno le llama la atención que como el mundo a veces se hace la vista gorda frente a lo que vive el país. Porque, mira, casi 50 muertos, un país realmente colapsado, un país destruido, es decir, y chico, y el continente, mira, con esos 18 países votaron a favor de una asamblea de cancilleres, pero hay países que todavía se abstienen y otros no votan y otros se van. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta parte del mundo? ¿Verdad? Por eso es que después vienen las lamentaciones. Entonces, fíjate lo que ha pasado en Europa, que es recién ahora con los franceses, que le empiezan a dar un paraguas al populismo y a la xenofobia. Y probablemente, a Dios gracias, ganó Macron en Europa, en Francia, y eso desarticula un poco los triunfos que habían obtenido antes en Inglaterra, el populismo, y en otros países, incluso en Alemania, que amenazan también. Yo creo que, mira, yo creo que el mundo debe estar en guardia con propuestas autoritarias y dictatoriales, porque poco a poco hay una cantidad de hombres que son líderes autoritarios muy crueles, Putin, Erdogan y otros, que realmente ponen al mundo a temblar. Y entonces en este continente no podemos permitir, es decir, experiencias autoritarias y dictatoriales realmente crueles como la que actualmente soportamos en Venezuela. Hay una especie de cordón sanitario para evitar que eso se extienda. Afortunadamente, en América Latina empezó a cambiar la correlación de fuerza y hoy Argentina se mueve en una dirección distinta, Brasil en una dirección distinta, Colombia en una dirección que pudiera ser interesante y seguramente Ecuador, aún con Lenín Moreno, va a ser un gobierno bien distinto al que hizo Correa. Y esperamos que en Bolivia triunfe la democracia y que despida a Maduro y que se vaya con sus cocaleros a otra parte. Pero yo creo que tiene que haber un cordón sanitario, tal como lo propuso Betancur en los años 60, que fue mucho más visionario que algunos gobernantes en América Latina hoy. Por eso yo siempre he dicho, hay que rescatar a Betancur, hay que volver a Betancur si queremos defender la democracia. Oye, por cierto que no te había preguntado, ni le voy aquí con la gente del canal que maneja esta cosa, ¿qué tal le ha ido a la serie El Comandante? Bueno, yo creo que en buena parte yo creo que eso se fumó ya también. ¿Tú no crees que si el gobierno y sus voceros más cercanos no hubieran tomado partido en contra de la serie, quizás esa serie hubiera pasado desapercibida, a pesar de la buena cantidad de actores que hay, buenos actores, yo creo que entre ellos Andrés Parra, que es una figura importantísima de la televisión colombiana y del teatro, y también la actriz venezolana Gabriela Vergara, que por cierto... ¿Gabriela Vergara es venezolana? Sí, de Vergara, es venezolana, sí. La otra Vergara muy bonita es la colombiana, sí, que es colombiana, Sofía Vergara. Entonces resulta que ella le envió unas palabras muy bonitas a Diosdado Cabello, agradeciéndole todo, ¿no? Porque ella dice que que le agradece mucho a Diosdado por haber hecho tan buen trabajo publicitario para hacer, que dicen que nadie ayudó tanto a la serie como Diosdado Cabello. Y Gabriela Vergara, que participa en la serie, le enviaron unos saludos, como queriéndolo mucho, pues. Por lo que elogiándolo. Elogiándolo, sí. Para que tú veas que no siempre con el mazo se acierta. Sí, a veces perdiendo se gana y a veces ganando se pierde. Y fíjate que, a propósito, está pasando una serie que se llama Genius, que la de Einstein. La de Einstein, y presenta un ente ahí realmente terrible, ¿no? Sí, pero muy humano, ¿no? Brillante, humano y terrible, y terriblemente humano además, ¿no? Así que, oye, la pregunta... Ibas a hablar de la película. No, porque en la película sí. de La Boda hay una escena, precisamente, narra La Boda es una película
recoge el contexto finales de la dictadura y comienzo de la democracia. Y esa boda se produce ya en plena democracia. Y a la boda, invitado, va un señor que es evangélico, es un pastor evangélico, se sienta ahí, y de pronto alguien que fue torturado durante la dictadura de Pérez Jiménez, y fue torturado por ese precisamente, que era un esbirro, pero que ahora es un pastor era evangélico, le dice, chico, tú me torturaste a mí. Y se ha armado la gran trifulca. Bueno, así va a pasar. Esa escena recoge bastante lo que pudiera pasarle a los chavistas en el futuro, especialmente a los torturadores. Porque en Venezuela se ha producido una nueva modalidad de tortura. Es decir, una nueva o vieja modalidad de tortura, porque la descripción que hace hoy, creo que Provea, o no me acuerdo cuál es ONG de los derechos humanos, de la manera como se tortura allí, Foro Penal también creo que es una cosa que no lo podemos decir ahora en este horario. Es decir, porque por la hora del desayuno. Por la hora del desayuno. Pero esa escena de la película, me acordé leyendo esta cuestión, porque a los torturadores no se les olvida la cara por el dolor que infringen, tanto psicológico como físico. Ahora, yo siempre me quise poner tratar de ¿cómo te digo?, de vivir en el alma del torturador. ¿Y por qué, Francisco? Es bueno, una cosa chicos, terrible, porque cruel. no, pero ¿sabes por qué? Para saber si esos tipos después de irse a su casa, que los torturadores después de irse a su casa podían ver la televisión tranquilo, conversar con sus hijos, yo creo que no llamar a su mamá, compartir el domingo en familia, porque es que la imagen que uno tiene del torturador es un tipo que a medida que te va infligiendo más dolor, siente como cuando... Más placer, dices tú. Sí, el tipo va sintiendo más placer en la medida que te va quebrando, pues. ¿De acuerdo? En la medida, y que quede constancia que a veces la tortura física es dolorosa, pero la tortura psicológica es terrible. Sí. Cuando empieza a generarte inconvenientes. Entonces, yo digo, esos tipos, ¿será que dejan el trabajo allí? Pues no se lo llevan para la casa. Porque el torturador se lleva el trabajo para su casa y le dé por sacar los dientes a la madre con un alicate para que cante. Bueno, y hay un funcionario del gobierno que dice que la tortura se justifica si es para sacar, pero por eso te digo sacar la confesión. Es verdad que tú comienzas a sentir que cómo es posible que a alguien se le ocurra, por ejemplo, ponerle excremento en la pasta a un muchacho, chico. Sí, una cosa. ¿Ah? Sí. O cómo es posible que tú tengas a alguien en una celda bajo tierra y que no pueda ver el sol. O sea, que es una cosa tan inhumana que yo no me los puedo explicar. O como, por ejemplo, el tipo que dispara a un muchacho que lo escoge para matarlo. Esos francotiradores que el gobierno tiene, escogen para matar a alguien. Sí, al azar. Al azar, sí, lo matan. Y pues fíjate tú que son contados los casos donde hay más de uno diario. Van y matan uno, porque eso es parte de la guerra. De una guerra que para amedrentar. Dice. Para amedrentar, claro. Esos escogen a la persona, desgraciadamente el que cayó, pero ellos lo escogieron por una orden que dio alguien. O sea, la orden es, mátame uno hoy. Mátame uno hoy, sí. O mátame dos. Tú vas a ver quién, y entonces le dicen, ¿a quién le toca hoy? A Mario Salazar. ¿Ok? Mario Salazar, ya sabes que te toca uno. Entonces Mario, porque es que tú no entiendes cómo un policía acostumbrado y lejos, de acuerdo, va a lanzar una bomba lacrimógena de frente, no tiene sentido. Y entonces tú ves cómo el tipo, porque los ves porque es que ya no pueden, antes la televisión, antes, no podía recoger esos momentos. Pero ahora resulta que sí, porque hay gente al lado. Hay una muchacha diputada del Zulia que dice que ella vio al jovencito que le dieron el tiro, ya estaba a su lado. Y hay otro joven que dice que el tiro pegó en un poste, lo tiraron a sacar. Esos son buenos, son tiradores, además, que los ponen ahí a eso. Y entonces, ¿cómo se va esa señora a su casa? ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a su casa a pasar sus momentos de tranquilidad, que debe tenerlo, después de haberse cargado a alguien, pues de haber asesinado a alguien? Sí. O cómo un gobierno es capaz de decir el país está en paz cuando ellos saben que la paz está alterada justamente porque todo aquel que sale a la calle a protestar contra el gobierno, el gobierno quisiera que los tipos salieran a protestar con armas.
que disparara. A justificar. Ayer vimos a Meliach, el gobernador, a quien le deben dar información de primera mano, y dijo a principios muy temprano de la mañana que habían asesinado a un guardia nacional, que estaba asesinado por un francotirador. Luego, cuando lo descubren que es mentira, que el tipo está herido, pero está en un sitio que no está, entonces fue que recoge. Entonces, ¿por qué la mentira? ¿Por qué la mentira? Ah, bueno, porque quieren mentir, porque al final, ¿de qué se trata? De hacer toda la violencia posible y hacer creer que fueron los demás. Claro, es una práctica increíble que le ha una dado... práctica fascista. Sí, y que le ha dado relativo éxito. Porque, fíjate, 43 muertos los tiene sobre sus hombros Leopoldo López. Cuando a la hora de hacer un inventario, un solo muerto sacan por el que tienen preso a Vivas, que es el famoso descabezado, y lo sacan una y otra vez. Fue una cosa ahí que lamentable. Entonces, recaen sobre las víctimas el papel terrible de victimarios. Entonces los caídos están allí porque los opositores los mataron, es decir, los convocan ahí para matarlos, para provocar no sé qué cosa. Entonces, mire, ya la mentira ya pasó. Yo creo que el gobierno tiene que reflexionar y decir, ya esto no está funcionando. Y hemos dicho aquí, y lo ha dicho Francisco en innumerables veces, de que la calle es finita. Y eso es verdad, la gente se cansa, la gente se agota. El caso, este caso muy particular, es que la calle no ha dejado de crecer. Mientras la calle crezca, la manifestación no se desintegra. Solamente se desintegrará cuando ella deja de crecer. Pero la indignación es tanta, la ira es tanta y la rabia es tanta, y la angustia es tanta, que no ha dejado de crecer hasta ahora. Uno ve las marchas que son impresionantes. El plantón en Caracas, en el Altamira, fue impresionante la presencia de la gente en el plantón. Claro, no fue homogéneo en todo el país, porque en Maracaibo, por ejemplo, la gente como que malinterpretó lo del plantón y lo que hizo fue un trancón. Entonces mucha gente quedó presa hasta en su propia urbanización porque no podía salir. Pero son maracuchadas. Es decir, en Maracaibo las cosas se interpretan a veces al revés. Entonces la gente encierra a sus propios ciudadanos en sus casas porque no les permite salir de sus calles, de sus casas. Esa no era la idea del plantón. Esa no era la idea del plantón. Solo que en Maracaibo se desbordó y la cosa tuvo otra lógica. Y entonces los manifestantes trancaron las calles, todas las que podían, y entonces la ciudad se volvió un pandemonio. Esa no era la idea del plantón. Pero así se entendió en Maracaibo, que son maracuchadas. Maracaibo es otra cosa, otra lógica de las cuestiones. Y lo entendemos y no nos molestamos, a pesar de que uno para llegar a su casa tardó 3 y 4 horas para poder coger un camino increíble. Pero lo entendemos. Pero hay que asumir las cosas como son, y hay que tener cierta coherencia y cierta homogeneidad en la propuesta de protesta, ¿no? Porque si no, esto se vuelve también una anarquía. Y estamos en un momento anárquico muy peligroso, déjeme decirle. Yo siempre repito algo que yo creo que es importante que lo repitamos cada vez que podamos. En los años 60, iniciándose la democracia, Betancourt tuvo la virtud de establecer una separación entre las reglas constitutivas, aquellas que están verdaderamente escritas, y las reglas normativas, aquellas que establecen la manera correcta de actuar la gente. Mientras eso estuvo separado, la democracia funcionó exitosamente. Cuando empezó a tener crisis es cuando algunos pensaron que sus reglas normativas fueran las reglas constitutivas de todo. Y allí entramos en la anomia. Eso nos está ocurriendo hoy, pero con una gravedad. Es que algunos que están armados quieren que sus reglas constitutivas pasen a ser las reglas normativas de todo, y ahí estamos en la dictadura. Por eso es que yo siempre repito, volvamos a Betancourt, volvamos a tomar la lección de ese pasado reciente, para que no cometamos los errores que hoy se están cometiendo. Aquí nadie quiere un golpe de Estado. Aquí lo que queremos no, es... y tampoco queremos una salida tutelada por los militares. Exactamente, claro una salida fascista mucho menos. No. Pero queremos recuperar la democracia. Eso sí queremos. Y Maduro es una piedra de tranca muy grande. No, es que yo creo que Maduro... el artículo de Moisés Naín, de alguna manera ponía el acento donde justamente tiene que estar, que es que Maduro es una circunstancia. ¿Sabe dónde se equivoca Moisés Naín en lo que hizo ya el Nacional? Que Maduro no es un tonto útil, sino un tonto inútil. Sí, el asunto es que Maduro no gobierna. Sí, a mí a veces cuando llaman dictador a Maduro, yo tengo respeto por los dictadores. porque mandan y gobiernan. Sí, porque un dictador es un dictador. Un dictador que llegó, Franco era un dictador.
Pinochet era un dictador. Gobernaban y mandaban. Fidel Castro era un dictador. Pero a mí me parece que Maduro no es nada de eso. Y fíjate tú, es que nosotros los venezolanos, como tú decías, de los maracuchos, somos especiales. Tenemos un dictador que es más chaplinesco. Sí, yo creo que con el respeto a Chaplin. Con respeto a Chaplin, sí. Yo creo que nosotros tenemos... Y cantinflérico, con respeto a Cantinflas. Por eso tenemos, yo más bien te voy a decir, voy a quitarlo de chaplinesco porque parece que es mucho, pero tenemos un dictador cantinflérico. Con respeto a Cantinflas. Con respeto a Cantinflas, porque nosotros los venezolanos somos especiales, de verdad. Imagínate, tú te puedes imaginar a Pinochet con aquellos lentes oscuros, chicos, bailando en una tarima y moviendo aquel cuerpo tan voluminoso, chicos. Porque está bien que el tipo... Aquel volumen, aquella entrada en carne, ¿no? Porque sí, porque es que de todas maneras... Oye, chicos, un dictador... Entonces yo veo a Maduro, y yo me lo quedo viendo cuando está en la televisión, y yo digo, y este es el dictador, chicos. Se me parece mucho al tipo que hizo una película que es como un árabe, ¿cómo se llama él? Chico, pero sí. Yo sé cuál es, El dictador. El dictador. Pero es verdad que ese me parece a ese. ¿Qué hace así? Sí. ¿Cómo es que se llama la película? El dictador, ¿no? Creo que es El Dictador. Bueno. ¿Qué hace así? Se casa con la... Pero precisamente porque hay una... Y por cierto, que la escena final se parece bastante a la constituyente que propone Maduro. Pero hay una dictadura sin duda. Claro. Pero lo que no me encaja en la obra, en la dictadura... Es la figura del dictador. Es la figura del dictador. Sí. Que no lo puedo admitir. ¿Tú viste la escena final de esa película? Yo lo que te digo es cuando yo veo que la gente dice es Maduro, el sangriento, el cruel dictador. Yo digo, bueno, hay una dictadura por esto y esto y esto. Pero el dictador, yo no sé por qué no me cae. Es que tú me lo pintas así como un manganzón. No, manganzón no es, pero te digo lo que siguiente, que en la obra, en esa obra falta un dictador de verdad. En esta obra. Hace falta un dictador que sea de verdad, porque este dictador que hay, a mí me parece, ¿cómo puedes creer tú que un dictador puede ser un tipo que se ponga a hablar con una vaca, chico? ¿Ah? Y que eso no se le... Es que eso, el gremio de dictadores del mundo... Debe protestar. Ha habido... El sindicato Mundial de Dictadores, el SMD. Debería haber una protesta, porque nadie puede, chicos, de llamarse dictador si no actúa como tal. Sí, el SMD, sí. el Sindicato Mundial de Dictadores. Ahora, fíjate, y escenas como la de la vaca deberían ser repudiadas por el sindicato. Sí, la escena de la vaca y la de Parajito también. Amigos, nos tenemos que despedir porque con esto nos vamos para el Sindicato Mundial de Dictadores. Hacer la protesta.